Teleamazonas presenta Pandemia Mortal. Un año. Buenas noches. En 2 días se cumplirá un año de emergencia sanitaria en el país. Todo empezó con un decreto de excepción que incluyó el cierre de actividades excepto las esenciales, el confinamiento de la ciudadanía, toques de queda y una esperanza de que la pandemia del coronavirus podría ser contenida. Un año después, todos sabemos lo que pasó y sigue pasando, una pandemia mortal. Es la imagen de un país cerrado. Así estuvo el Ecuador gran parte del 2020. Las calles vacías. Los negocios con llave. Las casas eran el refugio. Y en los hospitales, el dolor de una pandemia que sacudió al mundo. El año del coronavirus. Nadie lo habría imaginado. Ni la peor pesadilla nos transportaría a una realidad de la que no se libró nuestro país. El 16 de marzo, el presidente de la República hizo un anuncio que muchos pensábamos que duraría unos días, a lo mejor unas semanas. Pero no, fue más, largo y devastador. He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos. 2 semanas antes, el 29 de febrero, las autoridades confirmaron el primer caso de COVID-19 en el Ecuador. Las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Una mujer que había llegado el 14 de febrero a Guayaquil, procedente de España, para pasar con su familia en Babahoyo, se convirtió en el arranque de la crisis. Ella, semanas después, falleció. En el transcurso de los días, los casos subían lentamente, 10, 20, 30, y así pasamos al incremento de centenas, y luego de miles. Un año después, oficialmente serían cerca de 300.000 los contagios y más de 16.000 los fallecidos. Aunque las cifras extraoficiales hablan de más de 40.000 muertos. Pero volvamos atrás, a marzo de 2020, quizás el peor mes, porque ahí la incertidumbre reinaba, los hospitales seguían llenándose, las autoridades buscaban la forma de detener el avance de la pandemia, pero no, era imposible. Hubo acciones desesperadas que agitaron el ambiente político, como el abrupto cierre de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El 18 de marzo, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ordenó bloquear la pista con vehículos para evitar que aterrice un avión de KLM procedente de Europa con el objetivo de sacar a pasajeros que estaban esperando en el terminal para volver a sus países. Parece una ofensa, es un atentado contra el turismo ecuatoriano. Solo queremos ir a casa, a nuestro país. Al día siguiente, la alcaldesa anunció que fue contagiada de COVID-19. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este. Terminaba marzo con una cifra impresionante de muertes diarias atribuidas al virus. Las imágenes de lo que ocurría en Guayaquil dieron la vuelta al mundo. Impresionaron a todos. Necesitamos la ayuda internacional para que la gente no siga muriendo. Muertos en las calles, cadáveres dentro de las casas. Ahora habían colapsado los servicios funerarios. No había morgues, no había nada.
3 malas noches, desde la 1 de la mañana, para estar hasta esta hora y sin poder ser atendido. Quiero enterrar a mi padre. No he podido ni siquiera sentarme a llorar la muerte de mi padre. Y muchos tampoco tenían a sus seres queridos. No los encontraban. Mi esposo murió el 27. Hoy día él tiene que ser ya incinerado y no sabemos en dónde están los cuerpos. Los cementerios tampoco tenían espacio. En abril la cifra de fallecidos seguía aumentando. 335 muertes diarias, 5 veces más que el mismo periodo de 2019. Increíble, el coronavirus había inundado al Ecuador. Los hospitales de todas las ciudades no tenían camas, menos unidades de cuidados intensivos. En Quito también subieron dramáticamente las cifras de contagios y muertes. A mediados del año, la capital ya era la ciudad con más contagios. Luego Pichincha, la provincia con más casos. Más casos y menos camas. Más dolor y menos posibilidad de atención. La gente buscaba mascarillas. Los precios subieron sin control. Muchos buscaban medicinas, se automedicaban. Todo valía, poco servía. Se volvieron comunes medicamentos que antes pocos conocieron, como la hidroxicloroquina, la ivermectina, en fin. La desesperación de la gente era evidente. Porque me lo recomendaron. He visto en personas, familiares, que está funcionando y por eso yo quiero tomar y darle a mis hijos. Ocurría mientras la economía quebraba. Negocios cerrados que nunca más volvieron a abrir. Miles sin trabajo. Miles desesperados rompiendo las reglas sanitarias por la necesidad. ¿Y ahora qué vamos a comer? Aquí no nos va a dar nadie. Y otros miles rompiendo las reglas por la simple gana de divertirse. El Ecuador seguía cerrado, el toque de queda, las calles sin nadie, ese movimiento intenso de un país que, como la mayoría en el mundo, fue sometido por la pandemia. Imágenes no imaginadas, un dolor no previsto. Miles perdieron a miles, miles que se fueron. Y los héroes sin capa, jugándose la vida. Los policías, militares, agentes en las calles. Y yo, como salgo todos los días, es con la bendición de Dios, pidiendo que ninguna plaga pues toque a mi familia y toque en mí. Y igual que cubra a mis compañeros. Los médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos en los hospitales. Vaya pesadilla, corriendo, con una bestia detrás. Nos hacemos los fuertes, los valientes, porque nos toca seguir en esta lucha, porque no hay soldado que desmaye antes de que termine una guerra. Yo espero que todo este sacrificio valga la pena y que en el futuro tal vez mi hijo vea estas imágenes y se sienta orgulloso de su padre. Cada vida era valiosa, cada momento una eternidad para luchar contra el enemigo que todavía sigue dando guerra. Pandemia mortal. Un año. Mortal. Un año. Seguimos, hemos visto imágenes escalofriantes, sin duda, pero la pregunta es, ¿se ha hecho lo suficiente? Dayana Monroy está con nosotros para ayudarnos a responder algunas preguntas. Hola, Dayana. ¿Las autoridades hicieron lo suficiente, hicieron lo correcto para luchar contra esta pandemia, para evitar que crezca como creció? Yo creo que dar una respuesta tajante, decir sí o no, es un poco injusto frente a la realidad que vivimos, ¿no? Nadie se esperaba las dimensiones de la pandemia que sorprendieron primero a Guayaquil, luego a Quito y obviamente también a otras ciudades del país. Pero sí podemos decir que se tomaron algunas decisiones
desesperadas, como la de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, podríamos decir. La de cerrar el aeropuerto. La de cerrar el aeropuerto. Podríamos decir también que hubo otras improvisadas, hubo otras decisiones también que quizá... Después del toque de queda, después del decreto de excepción que trajo el confinamiento y el toque de queda, hubo otras decisiones que se fueron tomando en el transcurso de los meses que partieron desde el gobierno hacia abajo. La semaforización, por ejemplo. Por ejemplo, ¿funcionó? Yo creo que sí le dio la libertad al interior, según las realidades de cada una de las ciudades para ir tomando decisiones. Quizá si en ese momento decíamos que para Quito era muy injusto, por ejemplo, porque Quito estaba en sus momentos más difíciles, ¿no? Pero Guayaquil pudo ir tomando algunas decisiones. Hay otras ciudades, otros cantones como Daule también, que tomó una decisión de acuerdo a la realidad que estaba en ese momento. Entonces yo creo que la semaforización sí, aunque inicialmente pensamos que era muy pronto. El COE nacional, ¿cómo funcionó? El COE nacional tuvo algunas decisiones que yo creo que sí confundieron mucho en un momento en el que queríamos certezas y fue bastante difícil avanzar como ciudadanos, ¿no? Pero yo me imagino que también dentro de esas decisiones internas probablemente hubo algunas donde se tenía que primar y ahí estaba el juego en ese momento, ¿no? Entre la salud y la reactivación económica. Me refiero ya en esa parte cuando hablabas de semaforización. Veamos. Bastante complicado. Veamos las decisiones. Un día como hoy, hace un año, apenas digeríamos la noticia del día anterior. Ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. Al día siguiente se confirmó la segunda muerte por COVID, la hermana de la paciente cero. Y de ahí la cifra no dejó de subir hasta que incluso ya no se pudo contar a los muertos con precisión. Pero aún estaban permitidos los vuelos del exterior que el gobierno intentaba controlar sin éxito. Apenas el 13 de marzo del 2020 se deciden cerrar fronteras y se suspenden las procesiones de Semana Santa. Pero solo una semana y media antes, 2 días después de que ya se había confirmado la presencia de una paciente con COVID-19 en Ecuador, las autoridades tomaron decisiones distintas, luego criticadas. El peor virus es el miedo, decía el comunicado en el que se confirmaba que se daba paso el 4 de marzo al partido entre Barcelona e Independiente del Valle. ¡Queremos protección! En medio de manifestaciones del personal médico por falta de insumos y de muertos en las veredas de Guayaquil, Ecuador se queda sin ministra de Salud. El 21 de marzo del 2020, Catalina Andramuño renunció diciendo que no había recursos para enfrentar la emergencia. Al día siguiente, el 22 de marzo del 2020, Guayas es declarada como zona de seguridad nacional y es militarizada. Autorizó a las Fuerzas Armadas el manejo de la provincia del Guayas como una zona de seguridad nacional. También el país recibe con aplausos a su tercer ministro de Salud. No debe haber ninguna duda de que los recursos están disponibles. Juan Carlos Ceballos trasladó la sede del Ministerio de Salud a Guayaquil. A finales de marzo llegaron los días más duros para la ciudad, tanto que se creó la Fuerza de Tarea Conjunta para recoger muertos en las calles. Las autoridades locales también adecuaron espacios como zonas hospitalarias, mientras desde el gobierno seguían hablando de cifras que no se asemejaban a la realidad. Hasta que el 3 de abril el presidente por fin reconoció lo evidente, lo que el mundo ya había visto. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles sea transparente la información, por dolorosa que ésta sea. En medio de una situación sumamente complicada para algunas provincias de la costa, el 13 de abril escuchamos hablar por primera vez de la semaforización. Que vamos a tener menos aglomeración cuando hayan más horas abiertas. El 8 de mayo, Daule fue el primer cantón de los más golpeados en ir a semáforo amarillo, mientras que el 16 de ese mes, con el decreto 1502, Lenín Moreno extendió el estado de excepción y desactivó a Guayas como zona especial de seguridad. La situación comenzó a mejorar para Guayaquil. En esa fecha, en cambio, vienen los días más difíciles para Quito. La capital se convierte en el epicentro de la pandemia. El 14 de agosto hubo la necesidad de extender el estado de excepción. Y si bien la Corte Constitucional admite la medida, advierte que será la última que podrá decretarse. El 12 de septiembre finaliza el estado de excepción y con ello 180 días de medidas restrictivas. Al amanecer del lunes 14 de septiembre, esta medida pierde vigencia por cuanto se cumplen los 30 días. Que ahora quedaba a criterio de cada uno de los presidentes de los COEs locales, generalmente sus alcaldes.
El 21 de diciembre, pese a la advertencia previa de la Corte Constitucional, el presidente Lenín Moreno emite un nuevo estado de excepción, con toque de queda desde las 10 de la noche y con playas cerradas. Esto redujo reuniones por Navidad y fin de año. Se ha evitado que se movilicen en el territorio ecuatoriano 2.042.110 personas. Si queríamos datos técnicos para ver si las medidas fueron efectivas o no, aquí los tenemos. Como una aparente oportuna coincidencia, fue luego de las fiestas cuando la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de aquel estado de excepción. Para los GATS fue realmente complicado controlar las aglomeraciones en mercados y en el transporte público. Ya en marzo, específicamente el 2, oficialmente los niños volvieron a clases presenciales en algunos centros educativos del país, con opiniones a favor y en contra de esta medida. Con restricciones fuertes, otras más relajadas, como la de incluso permitir los centros de tolerancia, avanza cada una de las ciudades, de acuerdo a su realidad o a la decisión de su alcalde. Hoy, con la ayuda del tiempo y del dolor de lo vivido, podemos mirar hacia atrás y reflexionar sobre qué decisiones tomaron los que podían decidir, y que en algún momento, ignorando a los muertos, al dolor y a la desgracia, incluso se atrevieron a decir que Ecuador fue el país que mejor manejó la pandemia. La ausencia que dejan los tantos que hoy no están dice lo contrario. Bueno, y también podemos mirar hacia atrás y ver lo que nos escandalizó, aparte de todo lo que hemos visto, la corrupción. Sí, Milton, la corrupción y en cada una de las entidades públicas, ¿no? Donde los periodistas de investigación veíamos, encontrábamos algo y era realmente lamentable. Yo te podría decir que, y creo, no sé si algunos coinciden conmigo, que es el segundo dolor más grande que nos dejó la pandemia, ¿no? Porque ya éramos conscientes de las vidas que quizás se pudieron haber salvado si es que ese dinero se usaba para algo más. Tú estuviste en primera línea de investigación de corrupción, en la pandemia. ¿Cómo fuiste encontrando todo? ¿Cómo a día seguido iban apareciendo casos? Simplemente, y voy a ponerlo un poco más sencillo, fue revisar el portal de compras públicas. Revisar el portal de compras públicas e ir haciendo el trabajo que le correspondía quizás a las entidades de control y que no sé si no lo hicieron porque se había declarado una emergencia o porque quizás las compras se hicieron demasiado rápidos. Lo que sí llama la atención, y nuevamente con la ayuda del tiempo podemos ver que en este momento hay solo 2 sentencias. Hay personas, la mayoría con grilletes, y hay personas también con arresto domiciliario, ¿no? Hay muchos juicios que se siguen dando, pero muchos casos que se siguen descubriendo y muchas amenazas que siguen llegando. Sí, las amenazas también, ¿no? Esa es otra parte que acompaña lamentablemente a quienes estuvimos cerca de las investigaciones que revelaron algunas cosas durante esta pandemia. Y para ir quizá con un mensaje positivo de lo que dejó la corrupción, algunas personas piensan que la corrupción nos ayudó nos hizo más corruptos. Yo te podría decir que gracias a la corrupción encontramos eso. La corrupción hizo que veamos algo que ya estaba ahí desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué fue lo más escandaloso que viste? Aparte de todo. Yo creo que las bolsas de cadáveres y aumentarle 5 veces más el precio a medicinas, que nunca llegaron. Veamos. En días en el que los fallecidos estaban en la calle, las funerarias cerradas y la desesperación y sufrimiento se apoderó de muchos, el inhumano deseo por sacar provecho se apoderó de otros. Si quisiéramos ponerle una fecha de inicio a la corrupción que destapó la pandemia, podríamos comenzar a finales de marzo, cuando en Guayaquil el número de fallecidos no paraba. En el IES se firmó un contrato por $10 millones, donde, entre otras cosas, estuvieron dispuestos a pagar $12 por unas mascarillas que costaban $4. Ángel Loja Llanos fue quien firmó el contrato que, tras hacerse público, se suspendió. Loja fue separado de su cargo y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sugirió incluso que el expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, sea destituido. Pero ni Llanos fue detenido, pues aún hay una orden de detención en su contra y es un prófugo. Ni fue destituido Paul Granda. Él renunció después. El 20 de mayo del 2020, informes de Contraloría revelaron irregularidades en la adquisición de bolsas de cadáveres en los hospitales del IES de Los Ceibos y también del Guasmo Sur. Y por primera vez, con más fuerza, escuchamos el nombre de Daniel Salcedo. Cuando él aún era prófugo, se conoció que Dalo Bucaram Puley permanecía en su casa en Miami. No tengo autorización de las personas donde me he estado quedando, no puedo hacerlo público. Si ellos me autorizan, con gusto lo haría.
O sea que Gracias. sí podría ser la casa de él. Siguiente pregunta, por favor. El 14 de mayo del 2020 se da a conocer la red de corrupción detrás de la construcción del hospital de Pedernales. Allí está involucrado el ex asambleísta Daniel Mendoza, hoy detenido. Al igual que René Tamayo, exdirector de contratación de obras, quien está bajo arresto domiciliario. Junto con él se señaló a Eliseo Azuero. Antes de eso, en mayo, la Secretaría de Gestión de Riesgos programó la compra de 7,000 kits de alimentos por más de $1 millón. El sobreprecio fue del 40% por canasta. Se presentaron 2 ofertas y se escogió la oferta más barata. Por otro lado, a finales de mayo, se conoció de adjudicaciones de contratos a supuestas empresas fantasmas por parte de la prefectura del Guayas. A la cabeza, el exprefecto Carlos Luis Morales. Mientras se trataba del pedido de remoción de su cargo propuesto por el propio Partido Social Cristiano, el 22 de junio se confirmó su muerte a causa de un infarto. El 9 de junio del 2020 se cae la avioneta en la que iba Daniel Salcedo Bonilla y con este hecho se caen otras muchas cosas más. Comienza a conocerse el vínculo de Daniel Salcedo con la familia Bucarán. Además aparece Abraham Muñoz, el amigo de Salcedo que vendía Actenra, vital para quienes luchaban contra el COVID. Y se realiza el primer allanamiento en casa de la familia Bucarán. Son insumos médicos que coinciden con aquellos que estaban siendo materia de investigación en el hospital del Lille. ¡Viva la patria! El apellido Bucarán sigue apareciendo. Los extranjeros detenidos en junio del 2020, Shaida Han y Sheyman Oren, mencionaron a Jacobo Bucarán como quien les entregó $300,000 en efectivo por la compra de pruebas de COVID. El 8 de agosto, uno de los extranjeros es asesinado en la penitenciaría. El 25 de septiembre del 2020, Jacobo Bucarán fue detenido en Colombia y expulsado a Ecuador. Pero la detención de Salcedo y su círculo reveló otro escándalo. Todos portaban carnet de discapacidad, con los que importaron vehículos de alta gama. Los últimos procesados son el alcalde de Quito y otros 6 funcionarios del municipio por el presunto delito de peculado, tras la compra de pruebas de COVID. El alcalde de la capital usa grillete. En el primer año de la pandemia, instituciones públicas destinaron más de 217 millones en compras de insumos. Y si bien inicialmente hubo un trabajo activo de la Fiscalía, pues en total se registraron 139 allanamientos, se detuvieron a 101 personas y hubo 348 investigados y 59 procesados. Un año después, solo hay 2 sentencias, funcionarios con grilletes o en sus casas. Dayana Monroy, 24 horas. Bien, hemos invitado a Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, quien fue una de las personas más activas dentro de todo el proceso de enfrentar a la pandemia del coronavirus. Otto Sonnenholzner además presidió el COE Nacional. Otto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Milton, un gusto estar aquí. ¿Cómo se puede evaluar después de un año todo lo que se hizo o se dejó de hacer? Bueno, evidentemente con errores y aciertos. Creo que fue un desafío grande que el Ecuador sea el primer país de América Latina en tener que enfrentar al coronavirus. No digo el primero en tenerlo, pero sí el primero en identificarlo. Creo que uno de los grandes problemas de la lucha contra el COVID fue que al inicio el mundo carecía de información suficiente, sobre todo a nivel de profesionales de la salud, como para diagnosticar adecuadamente la enfermedad en su momento. Entonces es muy probable que si es que no se identificaron, tuviésemos casos de COVID antes de que se identifique el caso cero. Viendo ya hacia atrás, tú ves casos de personas que dicen en enero perdí el olfato, fui donde el doctor y me dijo que tenía una gripe alérgica, ¿verdad? Probablemente tenía COVID. Eso es uno de los problemas. Pero el Ecuador tuvo decisiones, muchas acertadas, oportunas, que permitieron que el virus, en términos generales, con la dolorosísima excepción de la ciudad de Guayaquil, lleve procesos... ¿Como cuáles, por ejemplo? Dígame 3. Las restricciones a viajeros cuando retornaban el aislamiento obligatorio. ¿Se cerró el país a tiempo? Claro que sí, pues si apenas nos enteramos de que teníamos COVID, se hizo casi inmediatamente. Se tomaron decisiones, insisto, fuimos, si no el primero, el segundo país en tomar estas decisiones en la región. Las restricciones de eventos masivos que se tuvieron inmediatamente a principios de marzo, las decisiones de definir qué sectores seguían funcionando y cuáles no. Eso ha permitido que la economía, a pesar de haber sufrido mucho, no termine en, por ejemplo, una ruptura de la dolarización, porque los elementos estaban ahí para que eso se dé, pero decisiones acertadas en ese tipo sostuvieron. Muchas otras de alivio a la ciudadanía, el no corte de servicios básicos, el refinanciamiento masivo histórico más grande de la historia del Ecuador de deudas, el apoyo con bonos de emergencia con más de $300 millones, más de 6 millones de kits alimenticios, fueron decisiones importantes. ¿Qué se hizo mal?
Hubieron errores. ¿Cuáles? Sin duda. Los más importantes. Un error. ¿Qué se sienta después de un año y dice Otto Sonnenhorstner, esto debía haber hecho? ¿O esto debía haber hecho el presidente? Hubo un error importante que duró 2 o 3 días, se corrigió rápido, pero, por ejemplo, fue una sugerencia de la OPS en ese momento, la cremación de cuerpos, ¿sí? Eso generó un cuello de botella en Guayaquil, que luego, además generó un temor social ante los fallecidos de COVID y las dificultades, por ejemplo, luego de que las funerarias se hagan cargo de los fallecidos. Entonces, claro, ahora sí les digo, esta es una crisis de magnitudes desproporcionada. La relación con Si usted ve, yo escucho a gente que compara esto con la crisis del terremoto del 2016, ni de cerca. No, ni de cerca. Ni en lo económico, ni en lo sanitario, ni de cerca, pero 20 veces más grande la actual. Solo en el número de fallecidos de Guayaquil. Guayaquil llegó a tener 650 fallecidos diarios. ¿Qué pasó en Guayaquil? 650 fallecidos diarios, cuando ese era el número de fallecidos mensuales, ¿ya? Eso es lo que falleció, ese es el número de víctimas de todo el terremoto, un día una vez. Acá, imagínense un terremoto todos los días. Eso de Guayaquil está costando hasta electoralmente hasta ahora. Desconozco, yo no soy, eso no es un análisis electoral. No, pero yo le digo, pero lo que quiero es comparar la magnitud de lo que pasa en Guayaquil. Tuvo mucho que ver también, debo de decirlo, la relación de trabajo con unas autoridades y otras. Algunas autoridades se pudo coordinar mejor, con otras menos bien, debo decirlo. Creo que muchas personas dejaron que la presión venza la razón y eso no se puede permitir. Aquí tuvimos que lidiar contra cierres de ciudades, cierres de vías, cierres de aeropuertos totalmente innecesarios que lo único que hacían era dramatizar más una situación que de por sí ya era trágica. Entrega de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, dióxido de cloro. Cosas que se les decía claramente. La gente empezó a medicarse y empezó. Se les decía claramente que esos medicamentos iban a incrementar la mortalidad. Luego quedó claro que la cloroquina y la hidroxicloroquina incrementan la mortalidad en pacientes de COVID. ¿Quién permitió que venga No estaba permitido. Empezaron autoridades locales en contra de lo que se les decía. Bueno, usted tiene caso en Guayaquil, tiene casos en otras ciudades del país. Empezaron a hacer cosas que se les decía que no había que hacer. Todo eso fue difícil, insisto. No quiero ni siquiera juzgar, porque entiendo la desesperación, ¿ya? Pero creo que lo importante aquí era, como les digo, en una situación de crisis, lograr que la presión no venza la razón. Y luego decisiones, insisto, inéditas que el Ecuador tomó, que fueron copiadas inclusive hasta hace poco por Estados Unidos, por Europa, como, insisto, los aislamientos obligatorios de viajeros, las pruebas PCR para viajeros. Eso se decidió con expertos ecuatorianos, unos que están acá, que vas a entrevistar, que fueron de gran ayuda, para tratar de lograr que el virus, porque alguna vez filtraron un audio mío, pero yo lo decía públicamente, yo decía, el virus no se puede detener, no se puede controlar, es un error. Lo que tenemos que hacer es tratar de que los contagios vayan lo más lento posible para que el sistema de salud no se sature, no colapse. Y si ustedes ven, en términos generales, con la excepción de Guayaquil, sí, evidentemente hay problemas de UCI, hay problemas de camas, pero colapso como el de Guayaquil no se ha vuelto a repetir en el país. Se corrigió, se duplicó la capacidad de atención, se multiplicó por lo menos por 20 la capacidad de hacer pruebas, ¿ya? Y se tomó una decisión que para mí siempre va a ser importante en el COE, la apertura de las compras públicas en emergencia. Inédito, que permitió que se conozca, se sancione y se castigue la corrupción y no existe impunidad. Eso fue una decisión importante que fue reconocida por la Organización de Estados Americanos como un paso importante del Ecuador hacia la transparencia. Compras públicas abiertas en emergencia, porque tristemente en nuestro país emergencia siempre ha sido sinónimo de corrupción y conscientes de eso, lo único que quisimos es lograr que esa corrupción no tenga impunidad. Y creo que eso se va a conseguir, gracias a Dios, y que quede de lección para que si algún día, una vez más en el Ecuador, algún miserable quiera lucrar del dolor ajeno, sepa que va a sufrir consecuencias, Milton. Eso es importante para el país. Al final de todo, en una palabra, usted dígame, después de un año, ¿cómo se siente con esto? ¿Siente que se quedó con deudas? ¿Siente que dio todo? Yo en lo personal tranquilo, porque al país le consta que dejé todo, que puse en riesgo mi vida. En más de una ocasión visité 67 hospitales y lo hacía para liderar con el ejemplo. En muchos lugares no teníamos problemas de infraestructura de camas, sino el hecho de que personal de salud, con justa razón, tenía un temor legítimo de ir a trabajar. Y lo que hice fue tratar de liderar con el ejemplo, estar presente, ayudar en todos los niveles de atención. Gracias, Milton, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa. Pandemia mortal. Un año.
Lo que corresponde ahora es mirar hacia el futuro. ¿Cómo vamos a hacer para levantar la economía del país, para todos estar vacunados, para tener un mejor sistema sanitario? María Gracia Costa está con nosotros esta noche para contarnos un poco de lo que ha investigado. María Gracia, y todo empieza por la vacunación, sin duda. Sin duda. La vacunación fue esa luz que nos dejó de entrever que ya venía el futuro. Cuando vimos que en varios países desarrollados, sobre todo, comenzaban a buscar la vacuna, también nosotros pensamos, finalmente hay una luz al final del túnel, vamos a poder nosotros acceder. Y si tú recuerdas, hablábamos el día que llegó el primer cargamento, fueron muy pocas vacunas, es verdad, pero fue un día histórico para el país. Y tenemos todavía un número de vacunas muy bajo. Los ofrecimientos son más de lo que va llegando, pero va llegando. Va llegando, sí. Es algo, ha habido inconvenientes también, temas un poco oscuros con respecto a la vacunación. Polémicos. No tenemos respuestas todavía, se habla de confidencialidad, hemos pedido esas respuestas, sin embargo, no conocemos las listas, ni de los costos, ni de los vacunados. Sin embargo, con esto ya podemos entender que el futuro se retoma. Podremos recuperar el comercio, la productividad y la economía. Claro, vacunados levantamos la economía, pero viene un nuevo gobierno. Tenemos 2 meses para que venga un nuevo gobierno con el reto de vacunarnos y de levantar la economía. El reto político va mucho más allá únicamente de levantar la economía, porque tienes una sociedad bastante fracturada. Hemos visto la inequidad, hemos visto la injusticia. Entonces, haciendo un símil, cuando se levanta la ola, tú encuentras la destrucción y encuentras los destrozos probablemente que nos deja, y eso es lo que el nuevo gobernante va a encontrar en nuestro país, y necesita diálogo, necesita el apoyo de todas las fuerzas, no solo políticas, sino empresariales, económicas, de todos los ciudadanos para poder reconstruir el país. ¿Crees que se pueda dar esa unidad de todas las fuerzas que tú mencionaste? Confío en que se pueda dar. Por parte de los ciudadanos, por parte de los medios de comunicación, de los periodistas, seguramente los empresarios, y esperemos también de la clase política. Confiamos todos. Confiamos. Veamos. Veamos cómo se ha dado esto. Están destinadas, como ustedes lo saben, a sectores extremadamente vulnerables y principalmente aquellos que han estado en primera línea. El desarrollo no estuvo exento de polémica después de saber que fue vacunada la madre del entonces ministro de Salud. Se evidenciaron falencias en el sector público y desaciertos entre las autoridades que optaron por limitar la comunicación. Así, la llegada del segundo cargamento de alrededor de 17,000 dosis fue apenas comunicada. Sin admitir y corregir los desaciertos, comenzó una contraposición entre los alcaldes de las principales ciudades y el sector privado con el gobierno. Los primeros exigen poder traer vacunas para aumentar la capacidad de vacunación en el país, y el gobierno dio mensajes contradictorios. Importar privadamente, pues la respuesta es que va a ser que sí. Tengo mis inquietudes acerca de si lo van a poder hacer, pero si es que lo pueden hacer, en buena hora. El Ejecutivo anunció que negociaron 18,09 millones de dosis de vacunas, sin incluir las que desarrolló Rusia, China o Cuba, aunque finalmente aceptaron comprar 2 millones de dosis a la farmacéutica china Sinovac, con lo cual serían 20 millones de dosis las que ofrece este gobierno. El inicio de la vacunación masiva ocurrirá el 1 de abril, está proyectado para el 1 de abril. El ministro se fue y llegó uno nuevo que deberá continuar con el plan de vacunación por al menos 2 meses, porque este gobierno está próximo a partir y los retos tendrá que asumirlos el gobierno entrante. Uno de los principales desafíos que enfrentará es la recuperación económica. Un país que necesita volver a producir en medio de millonarias pérdidas requiere avanzar en la vacunación para retomar la normalidad en el sector industrial, comercial, turístico, productivo. Y por esto, la vacuna es urgente y prioritaria. Según The Economist, con entrega total de vacunas se proyecta que la economía ecuatoriana crezca un 2,4% hasta fines del 2022.
se requiere para normalizar la inversión, producción y consumo. Ecuador, según esta publicación, está al mismo nivel de Marruecos, Egipto, India e Irán. La ya débil economía ecuatoriana se desplomó en más del 8,8% en el tercer trimestre del 2020, según indicó el FMI, con una caída anual del 8,9% de acuerdo con el Banco Central y pérdidas en ventas de 30.000 millones de dólares. Y mientras el desempleo superó el 5% en diciembre de 2020, según el INEC, y el empleo adecuado cayó, las necesidades de financiamiento superan los 9.000 millones de dólares. La pobreza nacional se ubicó en el 32,4% y la pobreza extrema en el 14,9%. Ecuador estaba ya en recesión antes de la pandemia y ahora, con estas cifras y la crisis económica que aumentó el hueco fiscal, se requiere un manejo ordenado que redirija la economía con la limitada disciplina monetaria que exige la dolarización. El FMI ha efectuado desembolsos, pero los futuros dependen de cambios en la normativa y del cumplimiento de los parámetros dispuestos en la negociación del acuerdo. Esto ahora dependerá del nuevo presidente. 2 candidatos podrían llegar a Carondelet. Se definirá el 11 de abril. Por Centro Democrático, Andrés Arauz anuncia la creación de más de 800.000 empleos mediante 5 ejes, que incluyen la entrega de $1.000 para reactivar el consumo, la entrega de créditos productivos y recontratar a servidores públicos, además de la disminución de tasas de interés y el establecimiento de impuestos más altos para ciertas empresas. Por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso propone promover inversión para generar empleo, flexibilización de contratos de trabajo, facilidad para emprendedores y reformas tributarias que eliminen impuestos que impiden el crecimiento de los emprendimientos. Entre otros temas, son las principales propuestas económicas de los 2 candidatos que tienen la posibilidad de manejar el país, tras un difícil año con un panorama económico turbio que ha superado a la Gran Depresión, la Gran Recesión, la crisis financiera y el terremoto. Es crucial restablecer la normalidad mediante la vacunación y acelerar la recuperación económica, promoviendo la inversión. Pandemia mortal. Un año. Año. En este bloque vamos a hacer un análisis de lo que tiene que venir en el futuro, en el tema sanitario y en el tema económico. Está con nosotros Esteban Ortiz, médico salubrista, y también Vicente Albornoz, analista económico. Esteban, empecemos contigo. No podemos ver hacia adelante sin ver lo que pasó rápidamente. ¿Qué pasó con el exceso de muertos, la venta de medicamentos o la distribución de medicamentos? Es decir, cosas que nos marcaron realmente, aparte de ya lo que sufríamos por la pandemia. Bueno, yo creo que fue un año durísimo desde lo sanitario. Definitivamente tuvimos una pandemia que arrasó con la población más vulnerable en el Ecuador. Sabemos que la población más vulnerable desde lo económico es la que más murió. Sabemos que el Estado no tuvo la capacidad para diagnosticar los casos de COVID que tuvimos durante al menos los primeros 3 o 4 meses de pandemia. Los excesos de muerte superan más o menos los 44.000 muertos en exceso, que en promedio en el Ecuador se mueren 200 personas diarias, llegamos a tener hasta 1.200 en un día. Entonces, ese exceso pues no se lo ha considerado dentro de las cifras oficiales, y obviamente este aceleramiento de la toma de decisiones políticas, muchas veces no amparadas en lo técnico, obligó a que los gobiernos locales, sin un criterio técnico, quieran hacer por su cuenta algo para tratar de contener la pandemia. ¿Y qué es lo que vimos? Pues compra de medicamentos que no funcionaban, que no había evidencia, y obviamente aquí vimos inclusive aeropuertos cerrados con camionetas y cosas así, ¿no? Un año después estamos mejor. Estamos mejor, yo creo que desde el punto de vista de la educación que la gente tiene. Yo creo que ahora la gente entiende el miedo, a pesar de que todavía se aglomera. Todavía no tenemos la capacidad de hacer pruebas diagnósticas como Estado proveedor de sistema sanitario. Si nosotros vemos que la gran cantidad de pruebas diagnósticas las hacen las universidades o la empresa privada. En realidad el Estado ha sido prácticamente el que menos ha aportado para el diagnóstico, y seguimos un año después con ese mismo problema, ¿no? Vicente, dicen que la mejor receta para levantar la economía es la vacunación. Vacunados, el país vacunado, podemos salir adelante mejor en el tema económico. ¿Es así? Indiscutiblemente, la mejor política social que me puedo imaginar es vacunar al país. En números redondos,
vacunar a 10 millones de ecuatorianos cuesta $200 millones. Eso es lo que se le va al gobierno en semana y media de burocracia. O sea, no es más, es un montón de plata para cualquier cristiano, pero $200 millones dentro del gasto público no es mucho. 200 millones le podrían devolver al país la posibilidad de que los niños vuelvan a la escuela, los universitarios vuelvan a las aulas, los cafés se abran, podamos ir a un partido de fútbol y gritar en paz. Ya podamos ir a una discoteca, podamos ir a un concierto, podamos ir a cualquier sitio cerrado y no haya ningún peligro. Desde el punto de vista de la efectividad del dólar gastado versus el beneficio para la sociedad, la vacuna sería extraordinaria. Económicamente hablando, obviamente en lo social y en lo humano es otra historia todavía mejor. Este gobierno se acaba en pocos días más y viene uno nuevo, todavía no sabemos cuál, pero de lo que tú ves, la medida económica más importante, que es la vacunación, ¿la tienen en sus ingredientes los candidatos? En la práctica no la necesitan tener, porque las vacunas van a llegar. A ver, el problema es muy sencillo. Cuando nos atrapó la pandemia, estábamos en una pésima situación económica. Justamente estábamos recordando el 4 de abril. El 4 de abril, en Guayaquil murieron 14 veces más personas de lo normal. El 7 de abril se rompieron los 2 oleoductos. De golpe de tener 2 oleoductos no teníamos ninguno. Y el 20 de abril el precio del petróleo, el WTI, cayó a niveles negativos. Parecía que el mundo se caía en pedacitos. Entonces, el problema es que la pandemia estaba atacándonos cuando estábamos quebrados. Los países que ya tienen vacunas ya pagaron por las vacunas. Por eso ellos están adelante en la cola. Nosotros que estamos endeudándonos para comprar vacunas, estamos atrás en la cola. Las vacunas van a llegar. Es cuestión de esperar un tiempo. El rato en que los primeros de la cola ya sean atendidos, vamos a llegar nosotros y las vacunas van a venir al país. Nos desesperamos, Esteban, porque vemos que otros países están mucho más adelantados en la vacunación. Y yo te hablo del tema ya sanitario. Y nosotros teníamos un buen sistema de vacunación antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desmanteló? ¿Por qué no existe? ¿Por qué tenemos que estar rogando a Dios que primero venga la vacuna y después que nos vacunen? Bueno, aquí es importante entender que obviamente la dependencia tecnológica nos pone en estos problemas. Tenemos que depender de que nos quieran vender. Ya lo dijo Vicente, pues los países que han pagado, los países que han desarrollado sus propias vacunas, van a ser los primeros que reciban las vacunas. No tenemos por qué un país que está al último y que no tiene dinero ponerse en la primera línea de prioridad de las farmacéuticas cuando se depende tecnológicamente en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí creo que también eso ha sido un problema, pero obviamente hay que destacar que el hecho de que las farmacéuticas estén con una demanda... Eso es una cosa, pueden interrumpirse cuando quieran. Pero esto nos deja la lección de que cuando estamos quebrados y nos cae una pandemia, no tenemos cómo protegernos. Es un problema que también fue económico, ¿no? Si el país hubiera tenido un poquito de plata ahorrada por ahí, hubiera sacado 200 millones, ya estábamos vacunados o ya estábamos al nivel de Chile o de Israel. Nos pasó el terremoto, acordémonos, ¿no? Sí. Nos cogió así. Claro, pero por ejemplo, en el 2009 tuvimos una tremenda crisis, pero teníamos unas enormes reservas. Nadie se acuerda de la crisis del 2009 porque las reservas que teníamos, que nos las consumimos ahí, nos sirvieron de acolchonador. El problema es que en el 2020 no teníamos un centavo, no teníamos nada. Es increíble describir la economía en esa época, es describir un país de pesadilla. ¿Tenemos un mejor sistema sanitario hoy? Que antes que la pandemia, yo creería que no, porque aquí, bueno, aquí viene la discusión siempre, ¿no? ¿No nos queda ya un sistema sanitario mejor? No, para nada, hemos visto que también el gobierno... Pero han comprado respiradores, han aumentado UCIs, han aumentado camas de hospitales. Sí, pero esa es una visión hospitalaria y básicamente el sistema de prevención, de promoción y de educación de salud, pues básicamente en este gobierno solo se parchó un poquito lo que ha estado debilitado históricamente. Entonces hay que entender que aquí es mi concepto, ¿no? Salud no es burocracia. Entonces, para mí se ha debilitado mucho el sistema sanitario público porque hemos visto que se ha despedido a funcionarios del sistema sanitario cuando tenía que ser la prioridad aumentar, duplicar el número de gente que trabaje para el sistema público de salud. Esa es una visión que para mí tiene que solventarse y tomarla como un modelo, por ejemplo, el inglés, que tiene el sistema sanitario más grande del mundo y es el primer empleador a nivel mundial. Entonces, yo creo que no se ha logrado reforzar el sistema sanitario, a pesar de que se han comprado 200 ventiladores y que tenemos tal vez 40 o 50 camas de UCI adicionales. Esa no es la solución del sistema sanitario, sino reforzar la vigilancia epidemiológica, la vigilancia de las enfermedades en la comunidad, saber cómo actúa y cómo funciona la comunidad desde la comunidad. Sí. Y eso creo que no ha pasado. Si todo sale bien, ¿estaríamos vacunados hasta cuándo? Yo creo que, bueno, aquí coincido con Vicente, yo creo que vamos a tener
una sobreoferta, no sé si se llame así, de vacunas, tal vez para julio, agosto, septiembre, porque primero que los países hegemónicos en términos económicos han comprado vacunas de sobra y seguramente esas vacunas llegarán julio en agosto. Tenemos ya cada vez más vacunas. Hoy o esta semana se aprobó la vacuna de Johnson & Johnson ya como uso de emergencia, entonces tendremos tal vez a final de año. El país yo soy optimista y yo creo que las clases del próximo año escolar de la Sierra, o sea, octubre, tal vez ya puedan arrancar con presencialidad porque estaremos bastante vacunados. No sé si lleguemos a los niveles ideales de la inmunidad de rebaño, pero sí, yo creo que para esa época ya podríamos estar. Tal vez estoy pecando de optimismo. Yo pensaba que era para mayo, o sea, yo peco más de optimista. Pero una vez vacunados, una vez el país inmunizado, ¿qué tiene que hacer el gobierno que esté al frente para que la economía se levante de lo que ya vimos que está, de lo que estamos viviendo? A ver, el Ecuador no es el país que más se ha contraído. Tenemos algunos países que no están muy lejos que se han contraído más que el Ecuador, incluso países que están más lejos, países más ricos, se han contraído más que el Ecuador en el año 2020. Pero el Ecuador tiene la debilidad de que no es un buen país para recuperarse. Justamente, el año 2009 el Ecuador fue uno de los menos golpeados por la crisis mundial, pero fue el que menos se pudo recuperar en términos relativos frente a los de América Latina. América Latina se recuperó muchísimo más rápido que nosotros. El Ecuador tiene una economía que es poco flexible. Tenemos que volverle más flexible a la economía porque hay que adaptarnos a una realidad distinta. O sea, el Ecuador del 2022, que debería ser el país de la recuperación, del crecimiento, etcétera, en realidad venga quien venga, más con unos que con otros, pero estamos tan mal y estamos tan apretados que es cuestión solamente de soltar el resorte y podríamos volver a crecer. El Ecuador del 2022 tiene que dedicarse a producir cosas que yo no sé cuáles serán, pero que son muy distintas a las que producía el Ecuador del 2019, ¿no? O sea, hay este paréntesis del 20 y el 21, y en el 2022 tenemos que ir a un país distinto, pero tenemos que tener la capacidad de ser flexibles, y eso no tiene el Ecuador. Hay que volverle más flexible a nuestra economía, hay que simplificar las cosas en la economía, hay que simplificar los cambios en la economía. Yo creo que hay que trabajar en el código laboral para que sea más fácil que un empleado se vaya de un sitio donde no es productivo a un sitio donde sí es productivo. Hay un montón de cosas por hacer, un montón de compromisos ahora que recordamos el primer aniversario de la emergencia sanitaria en el país. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Teleamazonas presentó Pandemia Mortal. Un año.